Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Carlos. Vamos a continuar con este curso de Adobe Flash en su versión CC. En este capítulo vamos a ver cómo trabajar con la herramienta de selección, la básica, la primera que vamos a tener. Para poder conocer cómo funciona Flash, primero hay que conocer todas las herramientas que tenemos, y para ello vamos a iniciar justamente con esta herramienta, la herramienta de selección. Esta herramienta de selección me va a ayudar para diferentes maneras. La primera y la más básica va a ser simplemente seleccionar aquellos elementos que tengamos, ya sea un elemento importado de la biblioteca, un símbolo, una figura, o simplemente un dibujo o una figura que hayamos creado nosotros. Vamos a ver que, por ejemplo, cuando nosotros acercamos una figura, un elemento, simple y sencillamente nos aparece esta cruz, lo que nos indica que nosotros vamos a poder mover, digamos, independientemente todos estos elementos. Si yo me acerco a este, yo veo que se mueve. Algo interesante es de que yo cuando lo di mover, se movió solamente el relleno, más no se removió justamente el vértice o las líneas que lo contornean. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, con este. Este es un símbolo, una figura, y si se mueve toda. Esta, vamos a ver qué sucede, también se mueve toda. ¿Por qué? Porque solamente tiene el relleno, no tiene justamente la línea de contorno. Por lo cual, pues bueno, vamos a ver que entonces vamos a tener diferentes modos de selección, por ejemplo, en cuanto a figuras que nosotros creemos. Por ejemplo, lo que sería el contenido. Si nosotros nos acercamos a los vértices, vamos a ver justamente que tenemos aquí que me puede seleccionar una línea, la otra, cualquiera de las líneas, lo vemos. También vamos a ver que en las esquinas se pone una especie como de escuadra, lo que me indica que está en una esquina. Ok, evidentemente me selecciona una u otra. Otra manera que vamos a tener para seleccionar, por ejemplo, si yo seleccionar todo esto, tendría que ser simplemente darle clic en un lugar, arrastrar y crear justamente una selección, una área de selección. Aquí de esta manera yo puedo seleccionar todo. Otra manera como vamos a poder hacerlo va a ser simplemente dándole clic, por ejemplo, al centro, le doy Shift, y puedo ir sumando selecciones. Por ejemplo, aquí yo voy a seleccionar estos dos, el contenido, y yo lo muevo, y de esta manera yo tengo, por ejemplo, aquí estas dos líneas de contorno, el relleno, pero las otras dos quedaron de fuera. Vamos a darle Control Z. Otra manera va a ser simplemente igual con Shift, podemos seleccionar diferentes objetos independientemente de su naturaleza. Por ejemplo, aquí en biblioteca, este JPG, este símbolo, esta figura, y también, por ejemplo, el relleno, y también podría ser también esta vértice. Vamos a moverlos todos, y aquí yo los tengo, ¿no? Vamos a darle Control Z. Ahora bien, las selecciones múltiples, por ejemplo, vamos a hacerlas si yo arrastro y selecciono. Vemos que al momento de contactar, yo estoy seleccionando todo. Si yo, por ejemplo, en la parte de preferencias hubiera seleccionado o activado, en la parte de dibujo, por ejemplo, selecciono herramientas de selección y lazo por contacto, aquí yo tengo activado esto. Lo que me indica es de que yo nada más con el hecho de que tenga contacto, voy a seleccionarlo todo. Si lo desactivo, vamos a ver qué es lo que sucede. Por ejemplo, yo selecciono esto, y como no tengo contacto en el elemento, pero no lo estoy rellenando completamente, es decir, no lo estoy seleccionando completamente, por lo tanto no me lo selecciona. Hasta que lo selecciono todo, ahora sí. Para esto nuevamente me voy a ir a preferencias, y aquí en dibujo yo voy a activar esta herramienta, y ahora sí va a ser por contacto. Esto ya depende mucho de cómo ustedes quieran trabajar. Como hemos visto también, por ejemplo, en cuanto a los contornos, yo los podía seleccionar, pero también los puedo mover independientemente uno de otro. Por ejemplo, aquí yo ya lo tengo esto. Algo interesante, vamos a darle Control Z, va a ser de que nosotros en esta figura, que ya recordemos, vemos aquí tenemos como punteadas, son figuras que hemos creado directamente desde aquí. A diferencia que esta es una figura que ya la tenemos como símbolo, la tenemos, bueno, como figura la tenemos aquí en cuanto a nuestra biblioteca. Estas que hemos creado aquí, que tienen esta forma como punteada, o como, no sé cómo llamarlo, como punteada, digamos, el relleno, tienen una característica. Cuando yo la selecciono, vamos a hacer un recuadro hasta aquí. Vamos a ver que yo puedo seleccionar no solamente en un relleno total, sino que incluso parcial, y de esta manera hacer una especie de recorte. Si yo esta parte o esta fracción de selección que hice la muevo, veo que se corta. Y no solamente se corta el relleno, también incluso los vértices, los contornos que tenía. Yo lo suelto y aquí yo ya lo tengo, ¿lo vemos? Esto es algo muy interesante porque solamente Flash lo tiene, digamos, dentro de las diferentes herramientas de dibujo que maneja Adobe, que no lo vamos a encontrar ni en Illustrator, ni en, por ejemplo, en Photoshop o en InDesign. Esto lo vamos a encontrar solamente en Flash, y es una de las cosas que nos puede servir o ser muy útiles para al momento de diseñar. Otra cosa interesante que vamos a poder hacer, por ejemplo, con esta herramienta de selección, es que los objetos que tengamos, por ejemplo, en biblioteca, que son editables, por ejemplo, yo le doy doble clic y no pasa absolutamente nada. Lo único que estoy haciendo es seleccionar todo. Lo vamos a ver. Le doy un clic y me selecciona el contenido, le doy doble clic y me selecciona el contenido, bueno, el relleno, y aparte también los vértices o lo que sería el contorno. Pero, por ejemplo, en estos casos que son figuras, si yo le doy un clic, simplemente lo selecciona. Si le doy doble clic,
entra dentro de ella, lo vemos aquí, y anteriormente estaba en escena, ahora está en figura. Le doy clic y aquí yo ya puedo hacer, por ejemplo, modificaciones, es decir, por ejemplo, la selecciono parcialmente, la muevo, y curiosamente esto, a pesar de que era una figura, desde el momento en que le doy doble clic y entro dentro de ella, yo ya la puedo editar. Si le doy doble clic fuera, ahora resulta que esto que era una figura ya tiene esta característica, pero está como agrupada, ¿lo vemos? Vamos a darle doble clic dentro, vamos a darle control Z para hacer todo esto, ok, de tal manera de seleccionarla y regresarla como estaba originalmente. Y bueno, tengamos que en cuanto a algunos shortcuts que vamos a poder utilizar en cuanto a la herramienta de selecciones, una de ellos va a ser la barra espaciadora, que al momento de exprimirla vamos a ver que nosotros vamos a podernos mover, digamos, panorámicamente dentro del escenario o de la escena, ¿ok? Vemos que se convierte en una manita y luego nosotros vamos a poder movernos. Otra va a ser, por ejemplo, si nosotros estamos en una herramienta, por ejemplo, texto, yo estoy escribiendo algo por acá y quiero momentáneamente hacer una selección, lo que voy a hacer es darle control y automáticamente se transmuta a la herramienta de selección. Lo vemos cómo cambia, digamos, con esta cruz y el cursor. Y voy a hacer, por ejemplo, mover diferentes objetos. Entonces, al momento que la suelto, se regresa nuevamente a la herramienta de texto. Darle control Z. Y pues bueno, estos dos shortcuts que vamos a poder manejar, digamos, con teclas, nos van a ser muy útiles, digamos, al momento de trabajar en diseño, digamos, directamente en lo que es en Flash. Algo interesante también es aquí en la barra de propiedades. Vamos aquí a propiedades y vamos a ver que dependiendo el objeto o la naturaleza del objeto que tengamos seleccionado, van a modificar sus propiedades y nos va más bien se van a modificar lo que nosotros vamos a poder modificar en las propiedades. Por ejemplo, yo selecciono esta figura que está importada, este dibujo JPG que está importado en la biblioteca, y vemos aquí sus características. Vamos a ver, selecciono yo esto y aquí, por ejemplo, me da mucho más opciones. ¿Por qué? Porque esto es una figura de tipo clip de película. Aquí lo vemos, justamente no tiene nombre, yo le tendría que asignar un nombre. Y vamos a poder tener aquí muchas cosas que vamos a poder modificar, que vamos a ir explicando a través del curso. También, por ejemplo, esta vemos que las tienen diferentes, porque esta todavía no es una figura o un símbolo. Aquí simplemente es una figura que yo he creado, digamos, vean directamente un dibujo que no está en biblioteca. Si yo selecciono esta, aquí cambia también, ¿lo vemos? Entonces, esto es muy interesante, esta forma de trabajar de propiedades, dependiendo de lo que tengamos seleccionado, nos va a dar las diferentes opciones de modificación. Ok, pues bueno, de momento sería todo con respecto a las herramientas de la herramienta de selección, que es una herramienta muy potente que vamos a utilizar con mucha frecuencia. De momento sería todo y pues hasta la próxima.